del sistema de roles y estatus. Vamos a ver primero el concepto de estatus y roles. Dice, el estatus social en sociología describe la posición social que un individuo ocupa dentro de una sociedad o un grupo social de personas. Nosotros entendemos como a estatus a esa ubicación o a esa posición que tiene el individuo, la persona o el recurso humano dentro de una organización, dentro de un grupo, dentro de una agrupación, sea formal o informal. Entonces, en la vida social, las conductas de los individuos suelen ajustarse a ciertas regularidades definidas por la posición que estos ocupan en determinada situación social dentro de un contexto. Esta posición social, dice, definida socialmente se denomina estatus. Entonces, lo que hemos dicho hace un momento, ¿no ve? El individuo ocupa una posición en un determinado grupo, llamado grupo social de personas también. A cada estatus corresponde un conjunto de conductas también definidas socialmente. Ese conjunto de comportamientos se denomina rol. Entonces, nosotros en un determinado grupo de personas tenemos un estatus, pero entre ese estatus nosotros tenemos un rol o una actividad que nosotros vamos a realizar. Debemos clasificar el estatus social por su origen, estatus heredado, estatus adscrito o estatus adquirido. Son 4 tipos de estatus que vamos a ver con posterioridad. Pero el estatus nada más es el rol o el lugar que ocupamos y el rol que desempeñamos dentro de ese grupo social. Vamos a clasificar el estatus en 4. Hemos dicho que el estatus adscrito, asignado, el estatus de meritocracia o meritocrático, el estatus de reconocimiento social y el estatus de percepción errónea del estatus o el estatus subjetivo. El otro es el estatus objetivo y el otro es el estatus subjetivo. Bien. El estatus adscrito o asignado, cuyo origen se debe a factores sociales previos que tradicionalmente se han heredado. Entonces, este estatus adscrito o asignado básicamente es el estatus que hemos ido adquiriendo a través de la herencia de generación en generación, en generación, en generación, en generación. ¿No ven? Si mi papá o mi bisabuelo era dueño de una empresa, mi padre ha adquirido esa empresa, yo voy a adquirir esa empresa, mis hijos van a adquirir esa empresa y por lo tanto socialmente, mi entorno familiar es de empresarios. Entonces los estatus de herencia son los que se adquieren con el tiempo. O sea, que viene de generación en generación. El otro estatus meritocrático es lo que uno se genera a través de la progresión, a través del crecimiento en el ciclo de vida que tiene el hombre. En este ciclo que nosotros conocemos, este va adquiriendo un cierto estatus meritocrático. Nacemos, crecemos, llegamos a la cúspide y luego bajamos a la descendencia y aquí morimos. ¿Ve? Como todo ser humano, nace, crece y muere.
se desarrolla y muere. En el transcurso de este crecimiento, de esta pendiente ascendente que estoy dibujando entre los ejes de los Y y la X, en el transcurso de esto, el estatus meritocrático ha ido generando niveles, ha ido superándose su bachillerato, su licenciatura, su maestría, su doctorado, ha ido creciendo socialmente. Por eso que este estatus meritocrático te permite acceder a muchas facilidades. Por tu conocimiento y tu formación, te puede abrir muchas puertas dentro de la empresa, dentro de la organización. Pero esto no te cae del cielo. Este estatus meritocrático no te cae del cielo. Es a través del tiempo y el sacrificio que tú vas haciendo, ¿no? Ese es la segunda clasificación de los orígenes del estatus. La tercera clasificación es el estatus objetivo. Es el reconocimiento social, que va ligado también al estatus de hereditario y al estatus meritocrático. Entonces, si tú tienes un crecimiento social y un crecimiento de formación, objetivamente la sociedad y tu entorno te reconoce, te reconoce. En el caso de nosotros, en el caso de ustedes, en el caso, ¿me están escuchando, no? Sí, 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 ya. Pensé que estaban durmiendo. Entonces, en el caso de nosotros, en el grupo, dentro del curso, debe haber pues un futbolista, un buen futbolista. Dentro ese su círculo social de futboleros, de peloteros, este debe tener un gran reconocimiento, o en su equipo, a él le deben nombrar el capitán, a él le deben nombrar el líder. Entonces, este reconocimiento del estatus objetivo es a través de lo que tú logras para que la sociedad o tu entorno te reconozca. Va ligado a la meritocracia y a la herencia o al adscrito o al asignado. ¿No ve? Entonces, siempre te va a reconocer la sociedad. El otro es el estatus subjetivo. Aquí es donde aparecemos muchos. Es una percepción errónea el estatus subjetivo. ¿Por qué es una percepción errónea? Porque, a ver, ¿por qué decimos que es una percepción errónea? Porque te haces de algo que no eres. Te haces de algo que no eres. Entras en una fantasía, entras en un sensacionalismo. Para que puedas penetrar a un determinado círculo social, en algunos momentos, y voy a entrar a un término que no es académico, te haces al que tienes plata. Te haces al que tienes plata solo por entrar a un determinado círculo social. Tú vives en la periferia, pero cuando se te consulta dónde vives, en el centro, aquí al lado del center, entonces estás entrando en un estatus subjetivo de una percepción errónea. En cualquier momento la gente o tu mismo círculo se va a dar cuenta y te va a aislar. Entonces, estas cuatro clasificaciones de estatus están reconocidas. La hereditaria, o el estatus adscrito o asignado, el estatus adquirido, el meritocrático, que por esfuerzo propio uno hace, el estatus objetivo, es el reconocimiento social a lo que tú has hecho, al progreso que tú has tenido dentro de tu familia. Cuando tú te desenvuelves académicamente bien, entonces tu misma familia hace que tú seas la referencia. Dice, no, él es el mejor alumno y tú tienes que ser el ejemplo, para los demás. Copien ustedes de él. Entonces, ese reconocimiento social dentro de la familia existe.
Y el otro, que es una mentira, es una fantasía. Que es una fantasía que muchos hacen eso por ingresar a un determinado círculo social o a una determinada estructura social. Las instituciones sociales también juegan un papel muy importante dentro de esta situación. Las instituciones son las redes de relaciones que se forman cuando los estatus y los roles se encuentran ordenados, jerárquicamente organizados e interrelacionados. Nosotros tenemos, como institución social, nosotros tenemos a la universidad. Solo el hecho de pertenecer a la universidad entre los estudiantes y los profesores, ya tenemos un estatus y un rol dentro de esa institución. Solo el hecho de pertenecer a la universidad. A ustedes les debe ocurrir lo mismo. ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Estoy en la universidad estudiando. Qué bien, qué felicitaciones. ¿Ve? Y tu rol es estudiar. Entonces, estas instituciones sociales están ordenadas jerárquicamente y tienen una relación ligada, tienen una organización, tienen una interrelación. Toda institución social cumple determinada función importante para la sociedad. Estamos hablando de la universidad. ¿Cuál es su rol social de la universidad? Me contestan los que deseen. Estoy apuntando las respuestas, voy a apuntar. Me dicen su nombre, pero para eso, por favor. ¿Cuál es el rol social de la universidad? Adelante. Le habla Cristian Román. El rol que cumpliría en la sociedad de la universidad sería como una casa superior de estudios, no a nivel licenciatura. Pero esa es la función. Como casa superior de estudios es una función. ¿Cuál es el rol? La enseñanza. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Gretel. Buenas noches, licenciado. Gretel Siles, la enseñanza, licenciado. La enseñanza que brinda como institución, como dice el compañero, ¿no? Como una casa grande de estudio. Ya, está bien, Gretel. A ver, el otro concepto. Buenas noches, licenciado. Raúl Quiroz le habla, licenciado. Dime, Raúl. El rol que cumple la universidad es formar profesionales, licenciado. Ese es el rol prioritario de una institución social como la universidad. Su rol prioritario o su rol primordial es formar profesionales íntegros, capaces de desarrollarse en su círculo. Ese es el rol de la universidad, ¿no ve? Entonces, todas estas instituciones cumplen un rol y su función es brindarles todo el apoyo necesario en cuanto a infraestructura, en cuanto a equipamiento y todas esas cosas para que ustedes cumplan un rol ahí adentro. Si de la universidad es el rol formar profesionales, ¿cuál es el rol de ustedes dentro de la universidad? El estudiar. Adquirir conocimientos. Eso va en segundo plano. El adquirir conocimientos, el estudiar va en segundo plano. ¿Cuál es su rol? Sacar nuestro título. No, eso es el objetivo a largo plazo. ¿Cuál es el rol? Aprobar las materias. Podría ser aprobar las materias, pero su rol prioritario de ustedes es asistir a la universidad sin que nadie les obligue. ¿No ve? Entonces, si ustedes están asistiendo a la universidad, automáticamente van a tener que estudiar. Automáticamente van a tener que aprobar las materias. Automáticamente van a tener que ser promovidos del curso si es que cumplen. Entonces, su rol de ustedes el rol prioritario es asistir. Si no asiste, no hay pues aprobación de materias, no hay procesos de conocimiento y todas esas cosas. Entonces, las instituciones sociales van ordenadas, junto con el estatus y el rol. Solo el hecho de estar en la universidad, ustedes ya tienen un estatus, ya son universitarios, ya no son solamente gente de la calle, son universitarios y pertenecen a una institución social. Las diferencias y las desigualdades sociales.
¿Existen o no existen desigualdades sociales? Sí, existe. Nombre, Bastante. nombrecitos tienen que decirme para que yo pueda acordarme, apuntar los que están participando, porque tengo hartos alumnos ahí que están... María Teresa Flores Soria. María Teresa, adelante María Teresa. Existen diferencias y desigualdades sociales tanto en la universidad como en toda institución, ya sea mismo por nosotros mismos, porque a veces, como usted decía anteriormente, hay esa idiosincrasia que se puede decir que algunas personas se creen más de lo que no son o aparentan ser algo. Entonces, en esa situación va generándose esta diferencia social. Eso sería. Ya. Hola. Adelante, nombre. Adelante, adelante. Lisa, también podría ser que, o sea, la diferencia social que dice, ¿no? Que otros puede ser que, o sea, que unos crean que sepan más que otros o que, y ahí, ¿no? O sea, la desigualdad que, o sea, algunos bajonean, digamos, a los que no saben o porque creen que están estudiando o tengan plata, digamos, entonces creen que van a adquirir más conocimiento, tal vez si pagan, no sé, Ya. digamos, a otras clases, digamos, particulares, externas y todo eso, ahí cuando puede ser, ¿no? Ahí también una gran diferencia social, como dice. Ya. No, está bien. Es preciso distinguir los conceptos de las diferencias sociales y las desigualdades sociales. Una cosa es una diferencia social y otra cosa es desigualdad social. ¿No ve? Vamos a ver qué es la diferencia social. Se refiere al hecho de que cada persona es única, diferente a las demás en el conjunto de sus atributos físicos, psicológicos y las circunstancias y experiencias vitales. Este es el concepto de una diferencia social. O sea, atributo físico, psicológico, de circunstancias y expectativas o experiencias vitales. O sea, más alto, más bajito, morenito, lo que decía su compañera, que unos no asimilan o se creen los nerds o se creen los muchos, los que más saben. Esa es una diferencia social, ¿ya? Es una diferencia social. Eso estamos primero viendo. Después vamos a ver una desigualdad social. Las personas se diferencian entre sí por sus múltiples características, por la edad, por el sexo, por el color de la piel, los ojos, la altura, el peso, con la cual estaríamos hablando de diferencias naturales, algunas congénitas como la edad, otras hereditarias, es decir, recibidas genéticamente por los padres. ¿No? Estamos hablando de, en el curso, en promedio debemos tener gente entre los 19 y los 30 años, más o menos, por lo que he ido viendo. De repente un poquito más. Sí, hay un poquito más. Debe haber un compañero entre los 45 y 50 años, por lo que he ido viendo en las 2 o 3 clases. En el sexo tenemos dos diferencias, lo que dice la ley de Dios, no la Constitución Política del Estado, porque en la Constitución Política del Estado en esto del sexo, con la Constitución Política del Estado, cuando estaba don Evo, ha reconocido o ha incorporado que no existe diferencia de sexo, ni de raza, ni de etnia, ni de nada, ¿no ve? Por eso se les ha admitido con una ley a los GLTBs, Entonces, pero para nosotros es varón y mujer. Y ahí vamos a quedar sociológicamente. ¿Listo? Después, por el color de la piel, ahí en el curso tenemos morenitos, blanquitos, más morenitos y esas cosas. Ahí encontramos las diferencias sociales. Ahora, las desigualdades sociales.
El individuo también se diferencia entre sí por sus gustos, creencias, lugares donde vive y donde nacieron. ¿No ve? Aquí muchos nos diferenciamos. Yo soy sorureño, he nacido en la capital, decimos, ¿no ve? Y vos has nacido en Zavalla. Hay una desigualdad, hay una diferencia social en ese concepto. Yo soy cochalo, ¿no ve? Yo soy de la linda tierra de Cochabamba, pero tú eres de Orurito, pues frío hace en Oruro. Además, en Oruro solo tienen 2 estaciones. Lice, disculpe, no se, ¿Que no me Lice, no se escuchan? escucha nada. ¿No me están escuchando? Lola. Se escucha normal. Sí, no, se escucha normal, Se dice. escucha con Se normalidad. escucha, licenciado. Lice. Está bien. Ya. Está bien, Listo. licenciado. Con normalidad se escucha, licenciado. Ya, listo. Entonces, algunos, ¿dónde nacieron? Estábamos, ¿no ve? Entonces, yo he nacido en Oruro, en la capital. Soy de la capital del folclore. Pero tú has nacido en Zavalla. Tú eres provinciano. Ahí entra una diferencia social. ¿No ve? Yo soy, pues, cochalo, de la linda tierra del valle. Tú eres sorureñito, de 3.600 sobre el nivel del mar. Además, solo tienes 2 estaciones en Oruro. La estación de invierno y la estación de ferrocarriles que funciona a medias, ¿no ve? Entonces ahí entran las diferencias sociales. Ahora veremos las desigualdades sociales. ¿Cuáles son las desigualdades sociales? Las desigualdades sociales se refieren a una noción valoratoria según la cual una persona es considerada socialmente superior o inferior a otra. Este es el problema. Esta desigualdad social es el problema en nuestro medio. ¿No ve? Las personas que tienen un poquito más o las personas que tienen más dolarcitos nos ningunean a las personas que tenemos menos dolarcitos. ¿No ve? Ahí existe una diferencia social, una desigualdad social. O sea, porque yo me pongo Toto, me pongo Calvin Klein, yo me visto con, no sé, o mis perfumes son de marca, y tú no te pones esto, tú te pones del Cantuta y todas esas cosas. Estas cosas son las que nos generan las desigualdades sociales. Otra de las situaciones en la desigualdad social es la pertenencia a grupos sociales o étnicos. Hoy en día no sé si existen esos grupos. Antes en Oruro teníamos grupos, no pandillas, ¿no? Teníamos Splendid, teníamos los Tigres, los jóvenes que pueden conversar con sus papás pueden hablar de esos grupos. Hasta ahora todavía hay algo de los Tigres, de Splendid y hay otros grupos más. Solo la pertenencia a esos grupos te daba un determinado estatus social. Ahora no sé, de repente el Rotary, de repente el Club de Leones, no sé. O la otra, que es al grupo étnico. En Oruro no tenemos mucho, no podemos mucho escoger, a no ser que muchos de nuestros compañeros o algunos de nuestros compañeros étnicamente provenga de los uruchipayas o que va, no sé, pues la única etnia que conozco en Oruro, la única etnia. Pero por esto también se hace una desigualdad social. Es un contexto temporal, espacial y social, motiva la desigualdad social. ¿No ve? Pero cuando entramos a un grupo social, cuando logramos penetrar a un grupo social, olvidamos nuestras raíces. Ese es el otro problema. Nos olvidamos de dónde somos, cómo somos y por qué somos. Entonces, ya en la anterior clase ya les decía, ¿no? Ya ni nuestro idioma nativo queremos hablar. Esto hace que las personas se vean limitadas en los diferentes ámbitos de sus vidas, educativo, laboral y participación social.
Yo tengo un grupo social, mi círculo de amigos es gente de la banca y yo necesito empleo. Mis amigos, mi círculo social, que es de la banca, van a poderme dar una mano o por lo menos van a poderme ayudar para que pueda ingresar a trabajar al banco. ¿No ve? Por eso es necesario, jóvenes y señoritas, que en este proceso de formación ustedes vayan generando grupos sociales. Grupos sociales. Lo que decimos nosotros en administración, vayan generando lobbies. Y estos lobbies te permiten aperturar puertas cuando ya estás a punto de salir, a punto de graduar. Lo educativo. En el curso tiene que pasar esto. En lo educativo. Se van a dar cuenta en la formación de los grupos. O sea, los que más estudian ya son conocidos y se juntan solo entre ellos. Los que asisten a clases y los que estudian y son responsables, son cumplidos, cumplen su rol efectivamente, son contaditos. Y esos han armado seguro sus grupos y están en contacto cotidiano. Pero si uno falta al curso, no viene o hace alguna otra situación, es excluido automáticamente del curso. Y eso ustedes han visto ustedes en el curso. Entonces, estas desigualdades sociales se presentan de estas maneras. ¿Listo? Luego, el rol desde la perspectiva social. Según la primera acepción del diccionario de la lengua española, la palabra rol significa función que alguien o algo cumple. Y proviene del inglés role, papel de un actor, y del francés, ¿se lo ve? Pero esta es una concepción o una definición de la lengua española. Para nosotros, rol es la actividad que vamos a desarrollar dentro de un grupo social. ¿Qué es un rol social? Dicho concepto, de forma muy amplia, podemos resumirlo así. Se refiere al conjunto de expectativas que comparten los miembros de un grupo en relación con el comportamiento de una persona que ocupa una determinada posición dentro del mismo grupo. Entonces, el rol que ocupa dentro la sociedad está viéndose a través de un grupo social o del mismo grupo al que pertenece. En otros términos, dice, el rol social da cuenta de cualquier conjunto de conductas y comportamientos de una persona exhibe de modo característico dentro de un grupo. Entonces, estos jovencitos que ustedes ven que están de moda dentro de nuestra sociedad, ¿cumplen o no cumplen un rol social dentro de nuestra comunidad o dentro de la sociedad? Está yendo como pregunta. A estos jovencitos que les llaman, ¿cómo les llaman? Reggaetoneros, no sé cómo les llaman. ¿Cumplen o no cumplen un rol social? Sí, licenciado, Buenas noches, debido a Sí. su comportamiento. Cumplen un rol social, ¿no? Además tienen un grupo social. Tienen un grupo. Ellos ellos tienen su, como hemos dicho, ellos tienen su entorno. Ellos tienen su entorno. Y por eso se les reconoce a estos jovencitos. ¿No? Por eso se les reconoce a estos jovencitos. Nosotros vamos por la plaza y vemos un montón de jovencitos de estos que ahí están bailando, están reggaetoneando y todo eso, o los otros que andan de puro negro, no sé cómo se llaman esos que andan puro negros. Los Rockeros. los emos, o los rockeros, ¿no ve? Pero cumplen un rol en la perspectiva social estos jovencitos. Ahora, pero aquí entra el problema de rol e identidad.
sea, la identidad es la ausencia de un determinado rol, más permite el distanciamiento de nuestra identidad y nos posibilita asimismo enfrentarnos con una determinada situación en la vida cotidiana. Que normalmente era hasta los 15 años, que estaba bajo la tutela, estaba bajo el cuidado de los padres, al momento de entrar a la universidad o adquirir ya una cierta independencia, se convierte en esto. ¿No ve? Y eso ocurre en muchos lugares, no en su generalidad, pero ocurre en muchos lugares. Entran a un proceso de transformación, entran a un proceso de pérdida de identidad. ¿No ve? Asumen otra identidad, hasta en algunos casos asumen otra personalidad. El rol y el estatus. El estatus social hace referencia a la posición del individuo con respecto a otros dentro de la estructura social. Esto hemos dicho, el estatus hace referencia a la posición del individuo, lo cual suele determinarse con base en la capacidad cultural económica del individuo, más que todo en la capacidad económica. ¿No ve? La capacidad económica, la capacidad cultural, tú eres de la ciudad, ya tienes un rol o ya tienes un estatus social citadino. ¿No ve? Y tu capacidad económica influye también en eso. Mientras que el rol, dice, es el cual es dinámico, hace referencia a las expectativas del comportamiento del individuo en sus relaciones con otras. Imagínense, este jovencito que ha salido del Virgen del Mar, que económicamente no tiene las condiciones necesarias, cambia de identidad y su rol hace referencia a las expectativas del comportamiento de un individuo en relación con los otros. Cuando cambias de identidad, tu rol social y tu estatus social se distorsionan, cambian. ¿Listo? La organización como un sistema de roles. En la anterior clase ya hemos visto que es un sistema. Sistema es un circuito cerrado. Más o menos así es un sistema. Tiene una entrada, tiene un proceso, tiene una salida y tiene una retroalimentación. Este es un sistema. El sistema en todo lado tiene este concepto y gráficamente este es un sistema. O sea, tiene una entrada, un proceso, una salida y una retroalimentación. Esto también se traslada a los sistemas sociales. Entonces, todos los sistemas sociales, incluidas las organizaciones, se fundamentan en actividades estandarizadas de una actividad del individuo. El rol es un conjunto de actividades exigidas a un individuo que ocupa una determinada posición en una organización. Entonces, teniendo los sistemas sociales, además que éstas se determinan e incluidas en las organizaciones, los individuos tienen un rol o un conjunto de roles que determinan su posesión dentro de la organización. En una organización, el rol o papel de cada uno sería un conjunto de expectativas de conductas sociales como supuesto, un patrón de comportamiento que se espera de quienes desempeñan cada puesto. ¿Qué esperamos nosotros de ustedes? Un comportamiento con valores, con moral, con ética, con respeto. Nosotros los profesores esperamos de ustedes eso, su rol. Y nuestro rol de nosotros también tendría que ser el mismo. Si me dejo entender, tendríamos que actuar con valores, con moral, con ética.
Eso lo voy a poner entre comillas porque el concepto no es generalizado, por si acaso. No es generalizado. O sea, hay profesores, y lastimosamente hay que decirlo, hay profesores que no actúan con valores, hay profesores que no actúan con ética, hay profesores que no actúan con transparencia. Lo que deberíamos hacer nosotros como ejemplo, lastimosamente en la facultad y en la universidad, bueno, en todas partes se cuecen habas, dicen, ¿no ve? Pero deberíamos tender a eso. Nuestro rol, nuestros papeles deberían ser bajo esos conceptos de valores. ¿Listo? Clases de roles. Roles orientados a las tareas. ¿No ve? 3 tipos de roles vamos a identificar. Los roles orientados a las tareas, los roles socioemocionales y los roles personales. Los roles orientados a las tareas son roles que tienen con prioridad realizar la tarea que un grupo tiene como objetivo. Lo que les decía, en este rol orientado a las tareas, el grupo que se ha conformado de hombrecitos y mujercitas dentro del curso, de estudiantes aventajados o los mejores estudiantes, como ustedes quieran llamarlos, cumplen un rol. Estos realizan sus tareas para que el grupo cumpla un objetivo. Dentro de los objetivos jóvenes tenemos objetivos a corto, mediano y largo plazo. Ustedes están buscando un objetivo a corto plazo. ¿Cuál es ese objetivo a corto plazo? Escucho respuestas. Aprobar el examen. Puede ser aprobar el examen a corto plazo. El primer parcial es un objetivo a corto plazo. ¿No ve? El segundo parcial. Aprobar el semestre. Aprobar la materia. Aprobar las materias, aprobar el semestre es un objetivo a corto plazo. ¿Cómo se mide el objetivo a corto plazo? El objetivo a corto plazo se mide en un año. Un año. Esa es la medida para medir el objetivo a corto plazo. Entonces, nuestro objetivo a corto plazo para nosotros es aprobar la materia y aprobar el curso con las materias semestrales y con las materias anuales. ¿Cuál es el objetivo a mediano plazo? ¿Cuál es el objetivo a mediano plazo? ¿Cuál es su objetivo de ustedes a mediano plazo? Terminar la carrera. Terminar la carrera, ¿ya? Terminar la carrera, profesionalmente. Llegar a quinto curso, ese es el objetivo a mediano plazo, que generalmente se hace de 3 años adelante. Y el objetivo a largo plazo, ¿cuál es? El título. Profesionales, trabajar. Profesionalizarse, graduarse y que ese título genere recursos, que esa inversión, porque ojo, la educación es una inversión, no es un gasto, no es un gasto. Entonces eso tienen que meterse en su cabecita, que están ustedes haciendo una inversión. Esta fábrica que han montado ustedes, que se llama universidad, de aquí a 5 años tiene que reproducir el doble. Ese tiene que ser su objetivo a largo plazo en los roles orientados a las tareas. ¿Listo? Los roles socioemocionales. Estos roles se encuentran entre las relaciones con aquellas acciones se encaminan a facilitar y así poder satisfacer las necesidades afectivas de los miembros del grupo. Tipos de estos roles serían los siguientes. A ver, vamos a ver qué tipos de roles pueden estar metidos en esto. Hay bastantes roles que nosotros podemos ver. Dentro de estos roles podemos ver
La recompensa a los demás otorgando afecto y cuidado. ¿No? Ese puede ser nuestro rol familiar. Ese puede ser nuestro rol familiar. Otorgando afecto a nuestros seres queridos. Otro hace de medidor de los conflictos entre los miembros. Entonces, dentro de este rol socioemocional, no podemos estar nosotros en la otra vereda. Mientras unos se están peleando, nosotros, ¿qué nos importa? No pasa nada. Yo, como no es mi problema, ¿qué me importa? Que se maten, ¿no ves? Pero hay que intervenir. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué están peleándose? Entonces tengo que entrar como mediador. Después, otro de los roles de estos socioemocionales son aspectos positivos y negativos de la dinámica grupal. En todos los grupos, vamos a encontrar divergencias o antagonismos. Hay gente que no va a estar de acuerdo con un concepto o con una actitud que uno demuestre. Entonces, ahí tenemos que entrar nosotros y actuar. Y sucesivamente tenemos que ir viendo en estas socioemocionales, escucharles a nuestros compañeros. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué? Tenemos que hacer como mediadores y tenemos que generar audiencias para que solucionemos los problemas. Luego entramos a los roles personales. Los roles personales son aquellos que tienen que ver con cuestiones propias y de la personalidad, aunque también están dirigidos a la satisfacción de necesidades individuales. Entre ellos podemos tener las competencias de otros a desaprobar las acciones. Entonces, yo tengo un rol personal, yo estoy haciendo una cosa, pero mi compañero no está de acuerdo con lo que yo estoy haciendo. Y desaprueba sus acciones o mis acciones. Después, el negativismo, la resistencia. En estos roles personales, jóvenes, siempre van a encontrar la resistencia al cambio. Siempre van a encontrar la resistencia al cambio. Nosotros en este momento estamos encontrando una resistencia al cambio que el coronavirus nos está dejando. ¿Han cambiado o no han cambiado de actitud ustedes? Sí. Muchísimo. ¿Cómo han cambiado? A ver, ¿cómo han cambiado de actitud primero en el entorno familiar? En la comunicación. ¿Ha habido más comunicación? ¿O menos comunicación? Ahora estamos más peleados en la casa que antes del coronavirus. Ha habido más comunicación, dicen. Ha habido más comunicación, ¿no? Porque la necesidad de la presión de encerrarnos, porque nos hemos encerrado, nos han obligado a encerrarnos, nuestros roles personales han ido cambiando. O sea, yo todo el día, en mi caso, todo el día con mi rol personal, todo el día en la calle, la universidad y las actividades académicas, todo el día en la calle, ¿no ve? Solo llegaba al almuerzo y a la cena y después viva la vida, pues, y yo trabajaba y lo demás nada. Pero ahora me ha obligado, no sé si les ha ocurrido eso a ustedes, yo en estos 2 o 3 meses ya que estamos en cuarentena, recién le he acabado de conocer a mi esposa. O todavía no he acabado de conocer. A ustedes les ha debido ocurrir lo mismo. Recién he entendido cómo se siente en un encierro obligatorio. O sea, ha cambiado de actitud, hemos cambiado. Entonces, ¿los roles personales han cambiado o no han cambiado? O sea, ustedes, primero los varones, nunca han entrado a la cocina, pues, pero ahora han tenido que entrar, ¿sí o no? Exacto. Sí, verdad, licenciado.
Hemos aprendido a cocinar, Han aprendido a cocinar, han aprendido a a hacer limpiar, han pancito. aprendido a hacer pancito, muchas actividades que las dejábamos a nuestras compañeras o a nuestras mamás o a nuestras hermanas. Y también hemos aprendido a ser más tolerantes, ¿no ve? Los que comparten habitación con sus hermanos antes de la pandemia, que no vas a hurgar mis cosas, que mucho hurgas mis cosas, que tu hijo, que esto, que lo otro. Ahora ha debido cambiar, pues, porque hemos convivido las 24 horas y nuestros roles han cambiado, ¿no ve? En eso entra la resistencia al cambio. Habitualmente estas están en contra de una razón aparente, ¿no ve? No, son mis cosas, tu hijo no tiene que hurgar mis cosas. Pero ahora en estos 60, 70 días que estamos en cuarentena, que vamos a seguir en cuarentena, ojalá no nos encapsulen a partir del lunes, por los roles personales, puede que nos encapsulen a partir del lunes. Si han leído ustedes estadísticas, estamos yendo de mal en peor. Pero esos Están son subiendo los los casos, dicen. Están subiendo los casos. Están subiendo Y los casos. va a existir una nueva evaluación este fin de semana. Estamos complicados, pero bueno, no nos martirizaremos más. Después entramos a los reconocimientos, las llamadas de atención sobre sí mismo, sus méritos y sus logros dentro de los roles personales. O sea, cuando tú haces las cosas bien, mereces un reconocimiento, ¿no ve? O cuando haces algo mal, te llaman la atención, pues. O tú mismo reflexionas y dices, yo he hecho mal esto y no vuelvo a hacer. Y luego construyes tus logros y tus méritos, ¿no? Y luego dentro de los roles personales también intentan imponer el control sobre el grupo. O sea, nosotros como rol personal, el papá siempre tiene que tener el control. Ese es el concepto machista. ¿Por qué no puede tener el control la mamá? ¿O por qué no puede tener el control la mujer dentro del hogar? Porque vivimos en una sociedad de patriarcado. Ahora con la presidenta Yanine y después con la presidenta del Senado o de la Cámara de Diputados, ojalá el matriarcado logre posesionarse para que los varoncitos empecemos a reflexionar que no solamente somos los dueños y señores nosotros, ¿no? En eso yo creo que me van a apoyar las damas. Listo. Esas son las clases de roles que debemos entender. Los roles orientados a las tareas, los roles socioemocionales y los roles personales. Ahora, los roles dentro de la organización, los roles de los directivos, los roles de los gerentes y los roles de los obreros. Los roles de los directivos es que estos tiendan a la excelencia, a un estilo de dirección determinado. Estos son, generalmente a estos se los conceptúa como a los líderes. Hemos dicho que existen dos tipos de liderazgos. Los líderes proactivos y los líderes reactivos. Tenemos que tender a los liderazgos proactivos. Este liderazgo proactivo piensa en todos. En todos. Espero que nuestra presidenta del curso piense en todos. Si vamos a aprobar los 80 que estamos en el curso. Guay, que se aplace uno. Es culpa del presidente. Listo. Él tiene que sacrificar, tiene que hacer lo que sea para que aprueben todos. El reactivo piensa solo en uno. Piensa en él. En él. No le importa de los demás. Entonces, el rol del directivo es mucho más de liderazgo, de una dirección determinada. Este nos orienta dónde vamos a ir, cómo vamos a ir. El rol de los gerentes. El rol de los gerentes de una empresa consiste en una utilización eficiente de los diversos recursos. Hemos dicho que en la organización tenemos 4 recursos. ¿Cuáles son esos recursos? Hemos hablado ya de los recursos. Les voy a ayudar. Recursos económicos, recursos materiales. ¿Sociales? Recursos No. humanos.
recursos humanos. tecnológicos y los Naturales. recursos humanos. No, dentro de la organización no existen los recursos naturales, no existen los recursos naturales. 4 recursos que manejamos dentro de la organización o la empresa: recursos económicos, recursos materiales, recursos tecnológicos y los recursos humanos. De estos 4 recursos, el más valioso es el recurso humano. El recurso humano está constituido como el recurso más valioso. Sin el recurso humano no funciona lo económico, sin el recurso humano no funciona lo material, sin el recurso humano no funciona lo tecnológico. Puedes tener toda la economía del mundo, pero si no hay quien te lo movilice, no funciona. Dentro de los materiales, dentro de la materia prima transformable, si este recurso humano no participa, no se puede transformar. Tecnológico, por mucha que tengas una computadora de la última versión, una H no sé qué cuántos de la última versión, si este recurso humano no sabe manipular esa computadora, no sirve. Entonces, lo más valioso dentro de la organización es el recurso humano. El rol del obrero. Bueno, dentro del rol del obrero podemos tener diferencias, podemos tener discrepancias. En este momento el rol del obrero ha sufrido un retroceso. O sea, al obrero le vemos como a la quinta rueda del carro. No está considerado como el alma de la organización. Nuestra pirámide dentro de la organización está considerada así. Aquí está el nivel estratégico, aquí está el nivel táctico y aquí está el nivel operativo. El obrero está en este nivel. O sea, este señor que está aquí arriba, la MAE, la máxima autoridad ejecutiva, al obrero le ve como obrero, pues, como la quinta rueda del carro que tiene que hacer lo que tiene que hacer. ¿Para qué? Para hacer procesos de transformación. Esto debería ser al revés. Debería ser al revés. Este obrero, este señor, es el que está directamente relacionado en el proceso de transformación de la materia prima al producto terminado. Si este señor no estuviese en este lugar, este señor no existiría. Entonces, el obrero es la base fundamental para nosotros dentro de la organización, ¿ya? Luego de eso, tenemos algunas preguntas, algunas dudas, algunas cosas. Adelante, jóvenes. Hola, Alicia, buenas noches. Disculpe, le de Cortés Edison. Adelante. Disculpe, tengo una pequeña observación y una pregunta. Adelante. La parte de la clasificación de los estatus. Ya. En teoría, una belleza, licenciado, pero lamentablemente no es así. En la parte meritocrática, si no me equivoco. Ya. Lamentablemente hoy en día casi no es, digamos, la parte académica la que es privilegiada, sino la parte, como vulgarmente decimos, ¿no? Si tienes manga, entres a un laburo, si no, no. ¿No? Entonces, exactamente. Mi pregunta, bueno, ¿a qué se debe la ausencia de profesional, digamos, en nuestro gobierno hoy en día? A ver, tenemos que agregar 2 conceptos que también son parte de la sociología. El Estado está compuesto por 3 actores o por 3 elementos: tierra, territorio y poder. Tierra, el espacio donde nosotros trabajamos, donde comúnmente decimos el laburo. Territorio, el espacio geográfico que está delimitado por fronteras, y poder. Aquí en el poder ingresa la parte política. Y esta parte política, por lo menos en estos últimos 14 años, en el gobierno del MAS, ha desconocido la parte meritocrática. Ha dado preferencia a las organizaciones sociales. Políticamente, la incorporación de las organizaciones sociales
que supuestamente han sido marginadas, discriminadas y todas esas cosas durante todo este periodo democrático, de los 50 años de democracia que estamos, o desde el 52, desde la reforma agraria, desde la revolución del 52, las organizaciones sociales no han sido reconocidas. Eso ha hecho que la meritocracia quede en segundo plano. Existen profesionales, las universidades sacan profesionales altamente calificados, no todos, pero lastimosamente que la política ha ensuciado a la meritocracia en el aparato estatal. Lo que no ocurre en la organización privada. En la organización privada sí vale la meritocracia. Entonces, la política y los gobiernos de turno están, o por lo menos han devaluado a la meritocracia. Porque ahora le preguntas a un joven en el colegio, ¿qué vas a estudiar? No, nada, no necesito estudiar. Me voy a dedicar a la política, voy a ser presidente de mi club, de mi barrio, de mi junta y bla, 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 y voy a ser diputado y listo, gano mejor que un profesional. Y evidentemente ganan más que un profesional. Pero pregúntenles a esos caballeros que han estado de diputados y han salido ya de estas 2 o 3 gestiones de Evo, ¿a qué se están dedicando? Hay gente que ha vuelto al agro, hay gente que ha vuelto a su chaco, hay gente que ha vuelto a su campo. Pero si tú tienes tu formación y tú tienes académicamente formado y te has ido formando, vas a ir creciendo con dificultades. Eso sí, vas a ir creciendo con dificultades porque es difícil el acceso por lo menos en el aparato estatal es difícil. Entonces, a eso se debe esta cuestionante de que no le estamos dando mucha importancia a la meritocracia. Estitos del estatus subjetivo de estos que se creen los dioses, estos son los que tienen mucho más influencia aquí arriba en el, ¿cómo se llama? En la parte política. Estos son los que se llevan la flor. Los que se llevan la flor son estos. Estos son los que se llevan la flor. Los que la parte subjetiva se han debido ver. ¿Listo? Otra pregunta. ¿Estamos de acuerdo, no? Con la respuesta. Sí. ¿Hay otra pregunta? Licenciado, buenas noches. Raúl Quiroz le habla nuevamente, licenciado. Un favorcito. Adelante, Raúl. Buenas noches, licenciado. ¿Podría, por favor, repetir el tiempo, perdón, los objetivos a largo plazo, qué tiempo abarca o desde qué tiempo comienza? Ya. Hemos hablado de 3 tipos de objetivos, ¿no? Los objetivos a corto, mediano y largo plazo. El objetivo a corto plazo es 1 año. El objetivo a mediano plazo, 3 años. El objetivo a largo plazo son 5 años. 5 años. Está bien, Pero ¿cómo les explico esto? ¿Cómo les explico esto para que esté más entendible? A ver, un objetivo a corto plazo como herramienta para que nosotros los administradores tengamos un objetivo a corto plazo de 1 año es el POA o la POA que conocemos. ¿Qué es la POA? Es la programación operativa anual. Todas las organizaciones estatales y ahora ya privadas realizan sus POAs. Este objetivo a corto plazo, la programación operativa anual, tiene que cumplirse en 1 año. Mientras que el objetivo a largo plazo, que es quinquenal o de 5 años, esta tiene que cumplirse con otra herramienta que nosotros conocíamos antes de la reformulación, conocíamos como el PDM, Plan de Desarrollo Municipal, o el PDD, Plan de Desarrollo Departamental. Esta nomenclatura ha cambiado ya, jóvenes, por si acaso. En este momento no estoy muy seguro de lo que ha cambiado.
pero manejábamos como estas dos herramientas que manejamos son a largo plazo. Entonces, 1, 3 y 5 años. Así se cataloga los objetivos. Ahora, los objetivos también están con los objetivos estratégicos, los objetivos tácticos y los objetivos específicos. Hay objetivos generales y objetivos específicos también. Pero eso es materia ya de otra situación. Como conocimiento general, ahí entra. ¿Estamos de acuerdo, Raúl? Sí, licenciado, muchas gracias. Bueno, ¿tienen alguna otra pregunta? Bueno, como no tenemos más preguntitas, Lick, una adelante. consultita. Toda No es consulta del tema. toda consulta por escrito y en papel membretado. A ver, ¿Cómo? pregunte. Ya. Lick, no es del tema, pero el anterior hemos quedado en el tema 2 y teníamos que completar hoy día. ¿Acaso no hemos Y nos acabado hemos el tema pasado al 2? tema 3. ¿No hemos acabado el 2? No, No. le hice, teníamos que Ha acabar, por dicho eso. que íbamos a completar hoy. Sí, porque era el Día de la Madre y por eso solamente vimos la mitad, licenciado. La mitad. A la mitad. Bueno, entonces la próxima clase vamos a acabar de ver el tema 2. Lo que falte. Yo pensé que habíamos acabado, por eso Ya me está bien, licenciado. al tema 3. Sí. De todas maneras, el tema 3 lo voy a cargar, ¿cómo se llama? Lo voy a cargar Al Moodle. Al Moodle lo voy a cargar con las presentaciones y voy a, para que lo revisen ustedes. Bienvenida Mirlen Giovanna Coca, bienvenida Giovanna Maiku.